anuncia las Sagradas Escrituras. Hoy hay un solo nombre que salvará a los pueblos y a sus pueblos de los pecados. Un solo nombre salvará a su pueblo del sufrimiento. Un solo nombre salvará a su pueblo de las tribulaciones que se avecinan. Ese nombre es Jesús. Jesús salva a las naciones, a los pueblos y a las personas que buscan una salvación por medio de Jesucristo. Solo Jesús salva a tu alma, a vuestra alma. Solo Jesús salva nuestro espíritu y nuestra vida. Ese nombre se llama Jesucristo. Búscalo a Jesucristo. Un solo nombre, Jesús, que nos promete la salvación y la vida eterna. Un solo nombre es Jesús para deshacer las obras del mal. Jesús nos promete que Él vendría a deshacer las obras del mal. Así comenzamos nuestra predicación. Jesús es amor. Hoy te predicamos un solo nombre. Por Carlos Horacio Farinás, predicador. Poemas cristianos interpretado por nuestra poeta argentina, hermana Mirta Susana Romero. Cortina musical por el Ministerio de Música de Susana y Elvio. Esta predicación tiene como único propósito presentarte un plan de salvación por medio de Jesucristo. Teniendo en cuenta que Jesucristo viene pronto, desciende con gran poder y gloria a buscar a las personas que guardan su palabra, que son templo del Espíritu Santo de Jesucristo. Muy pronto se da este acontecimiento, es el acontecimiento más importante de la historia del universo, es el acontecimiento más importante del mundo y ese acontecimiento se llama el arrebato de nuestro Señor Jesucristo. ¡Gloria a Jesucristo! Así anuncian las Sagradas Escrituras, que hay un solo nombre que salvará a los pueblos de los pecados. Un solo nombre salvará a su pueblo de los sufrimientos. Un solo nombre salvará a su pueblo de las tribulaciones que se avecinan. Ese nombre es Jesucristo, el nombre de Jesús que está sobre todo nombre. En el mundo no existe otro nombre en quien podemos ser salvos. Único nombre, Jesucristo. Es nuestro mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo. Por eso es que el apóstol Pedro, elegido por nuestro Señor Jesucristo como apóstol de Jesucristo, dijo: para lograr el perdón de los pecados, tenemos que recibir a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Para lograr el poder de Jesús en nuestras vidas, para lograr el poder que en nosotros permanezca, tenemos que creer en el nombre de Jesucristo. Ahí está el poder, en el nombre de Jesucristo. Debemos ser bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiremos el don del Espíritu Santo. Gloria a Jesucristo. Amén. Efectivamente, como decía recién, el apóstol Pedro lo menciona en el libro de los Hechos 2:38. Dice: bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo está el poder, porque el Dios Padre, Creador, encarnó en Jesucristo con todo su poder. Está en Jesucristo. Por eso es que siempre le digo, abrazando a Jesucristo, abrazamos al Padre Creador del universo, abrazamos al Espíritu Santo, pero solo por medio de Jesucristo está la salvación. No se deje robar la salvación. Gloria a Jesucristo. Amén. Dios en Jesucristo nos dio el libre albedrío.
es decir, elegir libremente el amor de Jesucristo. Dios, por medio de Jesucristo, nos dio el libre albedrío, es decir, elegir libremente dónde queremos ir. ¿Queremos ir al infierno o queremos ser salvos por medio de Jesucristo? El secreto del libre albedrío está en elegir, nosotros elegir al Dios que queremos, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista sanidad, del punto de vista de la sanación, del punto de vista de la salvación y de la vida eterna, únicamente lo podemos hacer por medio de Jesucristo. Por eso es que Dios, por medio de Jesucristo, nos dio el libre albedrío, es decir, elegir dónde queremos ir. Nosotros somos el ser humano como raza humana, que es la única raza en la Tierra, la única raza que tiene suficiente inteligencia para determinar, para decidir con quién quiere estar, para determinar si quiere ser propiedad de Jesucristo o quiere ser propiedad legal de Satanás. Solo en usted está la decisión. Está en usted a que tome una decisión y se convierta a Jesucristo y deje de ser un convertido a una religión y de una vez por todas pase a ser convertido de Jesucristo. ¿Para qué? Para ser propiedad de Jesucristo. Es necesario que usted, mientras está en vida, mientras estamos vivos, nosotros tenemos que tomar una decisión y decidir en vida con quién queremos ir, si queremos conservar y si trabajamos para una vida eterna. Tenemos que abrazar a Jesucristo, porque abrazando a Jesucristo tenemos también al Dios Padre. Abrazando a Jesucristo tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Gloria a Jesucristo. Amén. Yo tengo un barco que navega por el mar, y en ese barco Jesús Porque sabemos que Jesús salva a las naciones, a los pueblos y a las personas que buscan de Jesús. Un solo nombre salva tu alma. Un solo nombre salva tu espíritu y tu vida. Ese nombre se llama Jesucristo. Un solo nombre, Jesús, que nos promete la salvación y la vida eterna. Jesús nos está prometiendo permanentemente la salvación y la vida eterna. Un solo nombre, Jesús. Jesús es el soplo de vida. Es el soplo de vida. Jesús te ofrece vida y vida en abundancia. Un solo nombre, Jesús, que vino para deshacer las obras del mal. Jesús vino para deshacer las obras de Satanás. Gloria a Jesucristo. Amén. los marineros en este barco van. Es tan importante entender que en el nombre de Jesucristo está el poder. Es tan importante entender, porque así lo venían profetizando. Ya lo venía profetizando todo el Antiguo Testamento. Si vemos en el profeta Isaías, si vemos en el libro de Mateo 1:21, que dice: y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús. El ángel le dice a sus padres, a José, al padre acá de la tierra, al padre carnal, le dice: y darás a luz y tendrá un hijo y se llamará Jesús, que la Virgen daría a luz un hijo y se llamaría Jesús. Jesús, o sea, el nombre de Jesucristo tiene poder acá en la tierra. Por eso es anunciado el nombre de Jesucristo permanentemente como el Salvador, el Redentor. Jesús salvará a su pueblo de los pecados. En el nombre de Jesucristo está el poder. Por eso es que el apóstol Pablo decía: no me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo, porque es potencia de Dios para salvación. Gloria a Jesucristo. Amén. En mi corazón está escrito, Jesucristo de Nazaret. Efectivamente, Jesucristo vino al mundo para que nosotros recibiéramos vida y vida en abundancia. Jesucristo vino al mundo para deshacer las obras de Satanás. Recuerden que Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Te roba la felicidad, la alegría, un familiar, tu ser más querido. Donde sea, Satanás, donde vos te descuidás y empezás a dialogar con él y darle cabida en tu pensamiento y en tu corazón,
te roba todo. No te dejes engañar. Hay uno solo que vino para que nosotros recibiéramos vida y vida en abundancia. Y ese se llama Jesucristo. Jesucristo es el Salvador que vino para salvarnos. Gloria a Jesucristo. Amén. Capitán, yo tengo un barco que navega por el mar. Efectivamente, en Juan 3:17 dice, Jesús no vino a condenar al mundo, Jesús vino para que el mundo se salve por medio de Jesucristo. Jesús no vino a condenarte ni a castigarte, porque Jesús por amor se entregó en manos de asesinos. Jesús se entregó en la cruz para cargar el pecado del mundo, y no lo hizo por capricho, lo hizo por amor a nosotros, para que Jesús pagó el precio. Para eso, por eso lo hizo, para pagar el precio. Vino a recuperar lo que se ha perdido. Pero hay un solo requisito, es abrazar a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, y serás salvo, tú y tu casa. Gloria a Jesucristo. Amén. Enamorado de Jesús. Efectivamente vivimos enamorados de Jesús, como dice Susana y Elvio. Vivimos enamorados. Así debe vivir el hombre que ama realmente a Jesucristo. El hombre que usó el libre albedrío. El hombre o la mujer que hizo uso del libre albedrío y tomó la decisión, por amor, eligió a Jesucristo. Usó el libre albedrío y dijo, yo no quiero como mi Dios a Satanás, no lo quiero, apartado de mí, mal, lo aparto al mal, pero lo tomo a Jesucristo como mi superior, como mi Dios. Lo abrazo a Jesucristo porque en Él hay salvación, hay vida eterna en Jesucristo. Por eso Jesucristo dice, Jesús vino para dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y a dar la vista a los ciegos, a dar la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, porque Jesús vino para deshacer las obras de Satanás. Jesús vino para que nosotros recibiéramos vida y vida en abundancia. Ahora solo falta que vos tome una decisión y abrace a Jesucristo, porque así como Jesús resucitó a Lázaro, así como Jesús resucitó a Lázaro, también resucitó a la hija de Jairo, que no tenía más que 12 años. Jesús hizo caminar a los paralíticos. Jesús hizo ver a los ciegos, recibieron la vista a los ciegos. Así Jesús te garantiza la salvación y tu vida eterna. Ese mismo Jesús que tiene todo el poder, tiene que vivir en tu vida y en tu corazón para lograr la sanidad y la vida eterna. Solo lo podemos conseguir en Cristo Jesús. El poder está en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el único que se jugó por vos y por mí y vino y se entregó en la cruz. Y el derramamiento, la sangre que derramó Jesús en la cruz, cubre todos los pecados de aquellas personas que buscan a Jesucristo, de aquellas personas que creen en Jesucristo, aquellas personas que toman una decisión y dicen, te recibo Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Quiero que a partir de ahora tú vivas, que vos vivas dentro de mi corazón, Jesús amado, que te mueva por medio del Espíritu Santo dentro de mi vida. A partir de ese momento, yo soy guardado como propiedad de Jesucristo y ya no tiene autoridad legal Satanás sobre mi vida. Ha perdido toda autoridad. Soy separado, somos separados para nuestra patria celestial, que es el reino de los cielos. Ahí tenemos garantizada nuestra casa, porque Jesús le dijo a los apóstoles, yo voy a preparar morada para ustedes, voy a reservar el lugar para ustedes. Allá en el reino, en la casa de mi Padre, en el reino de los cielos, muchas casas hay para todos ustedes. Y cuando todos lleguen, ¿sabe quién nos va a servir la mesa? ¿Quién va a servir la mesa? Nuestro amado Jesucristo. Vamos a tener el honor de ser recibido por Jesucristo y vamos a tener el honor de que la mesa que sirve los alimentos va a ser
servida por el mismo Jesucristo, porque vamos a ser homenajeados por Jesucristo, por haberlo defendido su nombre acá en la tierra, por haber proclamado el nombre de Jesucristo acá en la tierra, a pesar de que hay muchas ideologías, muchas teologías que cambian, que quieren llevar a otro lugar, que te quieren poner una venda ignorando el nombre de Jesucristo, dejando de lado el nombre de Jesucristo, cuando el nombre de Jesucristo está al poder, cuando hay gente que estudia exclusivamente para destruir el Evangelio de Jesucristo. Hoy lo conocemos y sabemos cómo se llaman. Ellos se llaman el anticristo, que irán, como dijo Jesucristo cuando viene, que viene pronto. Jesucristo viene pronto. Ellos, el anticristo y Satanás, que van a trabajar juntos, que son anticristos, son las mismas personas que se dicen ser cristianos y no lo proclaman a Jesucristo porque se avergüenzan del nombre de Jesucristo y hablan únicamente de Él o el Señor y se olvidan de pronunciar el nombre de Jesucristo. Y si no, todo el tiempo se pasan el tiempo hablando de Dios y no hablan de Jesucristo, del Dios que conocimos por medio de Jesucristo, el Dios creador del universo, el Padre Todopoderoso, hemos conocido por medio de Jesucristo, como dijo el apóstol Pablo. Jesús, imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ese es Jesucristo, el que resucitó a Lázaro, el que resucitó a la hija de Jairo, que no tenía más de 12 años, el que resucitó a ese único varón, a ese único hijo que tenía esta mujer viuda. Jesucristo se compadeció porque la señora no era de la religión de Jesucristo, no era caminante, y él se cruzó cuando entraba al pueblo, se cruzó con ese cortejo, con el sepelio que venía, y vio cómo lloraba esas madres desesperadas y esos padres. Y Jesús dice, la palabra de Dios dice que Jesús se conmovió en su espíritu y se acercó al cajón y miró al joven que estaba muerto en el cajón y le dijo: a ti te digo, joven, levántate. Levántate, y resucitó el joven, y el espíritu volvió al joven y resucitó y lo levantó al joven, lo sacó del cajón y se lo entregó a esa madre, único hijo que tenía esa madre. Y de ese Jesucristo te hablo, de ese poderoso Jesucristo, del mismo Jesucristo que los apóstoles en la iglesia primitiva hablaban y bautizaban en el nombre de Jesucristo. Ese es el mismo. Jesucristo no cambió, cambiaron los hombres, cambiaron las doctrinas. Hoy se dan en doctorados, pero lo único que hacen los doctorados, no todos, pero la mayoría, lo único que hacen los doctorados de la palabra, lo que hacen es desviar con otras astucia y tecnología, desvían el verdadero camino, el verdadero camino que dijo Jesús a Tomás: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, lo dijo Jesucristo. Jesucristo es el único camino, no hay otro camino, no se dejen engañar para llegar al Creador del universo, porque el Creador del universo de ninguna manera hizo pacto con la humanidad. Únicamente el pacto está por medio de Jesucristo. De otra manera no existe otro pacto. No se deje engañar. No se salva nadie. Si por más que usted quiera cortar camino y quiera llegar al Padre, usted pasa a ser una persona desobediente, porque el Padre Creador ha creado un plan de salvación del primer libro de la Biblia, de Génesis, hasta el último libro de Apocalipsis. Creó un plan de salvación anunciando que venía el Mesías, que venía el Salvador, que venía el Redentor se venía, y todos aquellos que murieron esperando esa promesa en el Antiguo Testamento, como David, como tantos, como Abraham y todos que esperaban la promesa de la venida del Salvador, todo eso fueron resucitados cuando Jesucristo baja al corazón de la tierra a resucitar a los que estaban ahí arriba del Seol. Por eso la promesa ya se cumplió y se va a volver a cumplir ahora en este tiempo. Estamos en tiempo de salvación, estamos en el tiempo de la gracia y de la dispensación, el tiempo del perdón. Para Dios 2 días pasaron del momento que vino Jesucristo a este momento. Y dice el profeta Amós: y pasarán 2 días para Dios, el equivalente a 2000 años para el hombre, y vendrá Jesucristo nuevamente, y se acaba el tiempo del perdón, de la dispensación y de la gracia. En ese tiempo
después que pase todo esto y que venga Jesucristo y se dé el acontecimiento más importante, que es el arrebato, a partir de ahí vienen los tiempos de atribulaciones, tiempo de sufrimiento, y en ese tiempo Dios mandará a la tierra hambre y sed, pero no será hambre y sed de comida ni de agua, será hambre y sed de escuchar esta palabra que le estoy dando ahora, porque ustedes dirán, aquellos que dieron la espalda a Jesucristo dirán, ¿cuál es la palabra de salvación? Pero ya no la hallarán. Dice las profecías, dice la palabra de Dios, que la gente, las personas, por la desesperación caminarán errante de mar el mar, de sur a norte, buscando donde encontrar la palabra. Y muchos le dirán, allá en una iglesia hablaban de Jesucristo y vos te vas corriendo allá, y era astucia y engaño de Satanás nada más, porque después de la venida de Jesucristo va a tomar poder por 7 años y medio, sacan a tierra el anticristo, y Satanás van a gobernar la bestia, el poder de la bestia, el 666, el cual marcará a todas las personas, niños, grandes y chicos, serán marcados en su mano derecha y en su frente. Todas aquellas personas que dieron la espalda, que miraron con indiferencia a Jesucristo, aquellos que ignoraron y vieron las cosas de este mundo más cómodas y dijeron, vamos a dejar para después, no me interesa escuchar a Jesucristo, esa gente pasarán por las tribulaciones, a no ser que ahora en este tiempo se arrepientan y reciban a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Gloria a Jesucristo. Amén. Jesús es capitán, yo tengo un barco que navega por el mar, y en ese barco Jesús es capitán. Sabemos que hay un solo nombre que nos promete la salvación y la vida eterna. Un solo nombre, ese nombre es Jesús. Jesús es el soplo de vida, te ofrece vida y vida en abundancia. Un solo nombre que vino para deshacer las obras del mal. Un solo nombre que vino para deshacer toda la maldad de Satanás, Jesucristo. Por eso hoy te invito a que seas propiedad de Jesucristo, que deje de ser propiedad de Satanás y que te pase a este mundo, que te pase al mundo espiritual, el mundo de la salvación, ahí en esa casa donde Jesús está preparando, que dice, allá tengo moradas, en la morada de mi Padre muchas casas hay para ustedes, muchas moradas para ustedes, preparadas para el día que ustedes estén allá. Pero recuerden, todo van a ir a ese lugar, a la patria celestial, al reino de los cielos, cuando todo aquello estén anotado en el libro de la vida, en el libro del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese libro, ¿cuál es? Es la agenda de Jesucristo. El Cordero de Dios es Jesucristo. Fíjese que siempre termina lo mismo. Por eso hay teologías que te confunden y te desvían de la salvación. No te dejes robar la salvación. Pensá por vos y por tus hijos. Pensá por qué vinimos a este mundo, si no es para buscar la salvación de nuestra vida eterna. Pensá en que después que pase todo este tiempo, cuando viene la tribulación y tiempo de sufrimiento, vienen años, milenios, miles y miles de años de paz y tranquilidad, donde Satanás ya no tendrá parte, ya no existe Satanás, donde ya no existirá el mal, porque gobernará Jesucristo con todos nosotros, con todas aquellas personas que hemos abrazado a Jesucristo. Pero antes Jesucristo viene a terminar con el anticristo, aquel que miente, porque aquel que miente tiene como padre a Satanás, así dice la Sagrada Escritura. Aquel que arma una teología para desviarte del camino de la salvación y se olvida de anunciar y proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Como dice en 1 de Juan 4:2, ¿cómo conoceremos al Espíritu de Dios? ¿Cómo conoceremos a ese predicador, a ese pastor, a ese sacerdote, a quien sea, a la autoridad que está al frente predicando? ¿Cómo sabemos, autoridad ante lo espiritual? ¿Cómo sabemos si esa persona que está ahí adelante es un hombre o una mujer de Dios? Dice la palabra, conoceremos al Espíritu de Dios cuando ese Espíritu proclame que Jesucristo ha venido en carne. Cuando esa persona proclame que Jesucristo vino en persona,
que el Verbo se hizo carne en Jesucristo, cuando proclame de Jesucristo, cuando hable permanentemente de Jesucristo. Y el pasaje bíblico de Primera de Juan 4:2 sigue diciendo en 4:3, ¿qué dice? Dice, y todo aquello que no proclamen que Jesucristo vino en carne, ese tal no es suyo. Usted no es cristiano. No es, ese tal no lo tiene a Dios. ¿Por qué no lo tiene a Dios? ¿Al Creador? ¿Al Padre? Porque no lo tiene a Jesucristo. Ese tal no es suyo. Y dice, y todo espíritu que no proclame que Jesucristo vino en carne, que vino en persona, ese espíritu es el verdadero anticristo. Es aquel que está dentro de una organización cristiana, de las religiones que sea, están adentro y proclaman otro nombre o desvirtúan el nombre de Jesucristo llamándolo de otra manera. Y ese es el verdadero anticristo que en el futuro va a hacer matar a los cristianos que aman realmente a Jesucristo. Por eso, guardados, y tenés que tener el oído realmente fino, auditible, para interpretar el mensaje de salvación, para interpretar los últimos días, cómo diferenciarse de la persona que habla de Jesucristo y la persona que no es el verdadero cristiano. Como dice en el libro de los Hechos, Hecho 1:8, dice, y recibirán el Espíritu Santo, y recibirán poder, y me serán testigos en todas las naciones, de Jerusalén a todas las naciones, les seremos testigos de Jesucristo. Y vienen esas teologías, dice, eso era para la primitiva, para los apóstoles. No, Señor, no sea mentiroso, es para siempre, porque Jesucristo dice la palabra de Dios, porque Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre. Jesucristo no cambia. El Espíritu Santo lo recibieron ellos los días Pentecostés, recibieron los apóstoles. Hoy nosotros, cuando abrazamos a Jesucristo, recibimos el bautismo del Espíritu Santo por medio de Jesucristo, siendo bautizado en el nombre de Jesucristo. Recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Por eso es para aquellos que abrazan a Jesucristo. No se deje robar la salvación, porque Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre. Y hay otro pasaje bíblico que todos conocen, y dice, pasará el cielo y la tierra en verdad, pero mi palabra no pasará. La palabra de Jesucristo no pasa, es el mismo ayer, hoy y siempre. Los milagros que se dieron en ese tiempo, hoy también se da, pero para ver los milagros, primero tenés que vos elegir el amor de Jesucristo. Vos tenés la posibilidad, porque tenés libre albedrío, que es la posibilidad de elegir el amor de Jesucristo. Por medio del amor de Jesucristo estás abrazando al Creador del universo y estás abrazando al Espíritu Santo, porque Jesucristo se mueve por medio del Espíritu Santo. Gloria a Jesucristo. Amén. Efectivamente, un solo nombre que nos promete la salvación y la vida eterna. Un solo nombre que se llama Jesús. Porque hoy estamos tratando del nombre de Jesucristo, para entender que el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús hay poder. Y es un solo nombre dado a los hombres para ser salvo, como lo dice en el libro de los Hechos 4:12. 4:12 dice, hay un solo nombre debajo de los cielos dado a los hombres, en quien podemos ser salvos. ¿Se puso a pensar quién es ese nombre dado a los hombres? Jesucristo. La Biblia, está escrito en la Biblia, Señor, no tapen esos pasajes bíblicos. Ahí está el plan de salvación. Pablo, ¿por qué siempre vivía preso? Preso por los mismos judíos, por los romanos, por todo, por predicar de Jesucristo. Pablo pasaba todo el tiempo predicando de Jesucristo. Ahora ya no vivo yo, ya vive Jesucristo en mí, decía. Pablo entendió, Pedro entendió, porque Pedro dijo, bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Pablo decía, dijo Pablo, fíjese cómo lo identificaba a Jesucristo el apóstol Pablo. Usted lo puede encontrar en Colosenses
1:15. Jesús, imagen del Dios invisible. Jesús es la imagen del Dios vivo. Jesús es la imagen del Padre Creador. Jesús, imagen. Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque Jesús ya estaba, como Jesús mismo proclamó y dijo a los sumos sacerdotes en la sinagoga. Dijo: yo soy, antes de que Abraham fuese, soy yo. Yo soy al cual ustedes dicen Padre, le decía Jesús, le decía a los sumos sacerdotes, y ellos no lo supieron entender, como hoy no saben entender, no quieren interpretar que el Dios todo creador con todo el poder está en Jesucristo, y la salvación es Jesucristo. No estoy negando al Creador, por el contrario, estamos siendo obedientes, estoy siendo obediente al Padre, porque el Dios Padre Creador dijo: yo he entregado vida eterna, pero la vida eterna únicamente la podemos conseguir por medio de Jesucristo. Aquel que tiene al Hijo tiene la vida, aquel que tiene a Jesucristo tiene la vida, el que no tiene a Jesucristo no tiene la vida. Así que es muy claro, tienen que convertirse a Jesucristo. Deja de ser convertido de un hombre y de una religión. Deja de ocupar un puesto, un cargo en la iglesia que te lleve el tiempo y que te robe la salvación. Ocupa ese cargo en la iglesia, ocupa el puesto, sé portero, sé barrendero, sé lo que fuere en la iglesia, en el coro de la iglesia, donde sea, del ministerio de música, donde sea, pero con la meta, con el pensamiento seguro de que la salvación está únicamente por Jesucristo. Y ahí va a empezar a ver los milagros. Tenés que convertirte a Jesucristo y dejar de ser un convertido a un ministerio de música, dejar de ser un convertido a un hombre, dejar de ser convertido a una religión determinada, porque las religiones no te salvan, los cargos en la iglesia no te salvan, te salva la conversión en Jesucristo, la consagración en Jesucristo, cuando vos te consagrás a Jesucristo. Por eso que había tantos milagros en las iglesias primitivas, porque se consagraban a Jesucristo y no se olvidaban del primer amor, porque hay un mensaje muy claro en Apocalipsis que dice: mira, que te mando que no olvides el primer amor, arrepiéntete y vuelves al primer amor, porque has dejado el primer amor, te has olvidado de Jesucristo. Porque si no te arrepientes y no vuelves al primer amor, que es Jesucristo, dice la palabra: vendré pronto, vendré presto y te quitaré todo. Te quitaré todo. ¿Pero por qué? Porque se han olvidado del primer amor. Se han olvidado de practicar como eran las iglesias primitivas. Los milagros se daban, pero porque estaban convertidos a Jesucristo y no a una religión. Porque estaban convertidos a Jesucristo y amaban con el corazón a Jesucristo. Por eso se daban los milagros, porque ahí está el poder está en Jesucristo. Porque Jesucristo dijo: sé santo porque yo soy santo. Sé santo porque yo soy santo. Así dijo Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén y amén. Efectivamente, Jesucristo dice: sé santo porque yo soy santo. Sé perfecto porque mi Padre Celestial es perfecto. Sé perfecto porque mi Padre Celestial es perfecto. Cuando nosotros nos consagramos a Jesucristo, en la iglesia empezamos a ver los milagros. Y si no, pregúntense cuántas iglesias se han cerrado en este tiempo. ¿Por qué? Porque los sofocó Satanás. No tuvieron el poder que te da solo Jesucristo. Te da ese poder, porque han dejado el primer amor, se han olvidado de Jesucristo y fueron por otros lugares, quizás inocentemente, es decir, involuntariamente, sin darse cuenta, por estudiar doctrinas, por tener un título, porque el título de un cargo de pastor, de profeta o predicador, un título que te da un seminario, no te salva, te salva la conversión. La conversión, cuando uno está realmente convertido en Jesucristo, ahí encontrás la salvación y ahí encontrás el mensaje de salvación por medio de Jesucristo. Jesucristo es el único que murió en la cruz para pagar el pecado, tu pecado y el mío. Jesucristo ya pagó el precio, solo tenés que venir y buscarlo. Buscá tu libertad. Jesucristo es el que nos manumitió, nos libró del lazo del
cazador. Jesucristo nos manumitió de las garras del faraón, de Satanás. Hoy estamos libres gracias a Jesucristo. Pero para que vos puedas ser un hombre, una mujer, un niño, un joven libre, tenés que venir y abrazar a Jesucristo y serás libre tú y tu casa. Gloria a Jesucristo. Amén. Capitán, yo tengo un barco que navega por el mar. Efectivamente, el profeta Isaías, hacía aproximadamente 2600 años antes de la venida de Jesucristo, anunciaba la venida del Salvador. Él, como otros profetas del Antiguo Testamento, permanentemente anunciaba, pero no llegaríamos el tiempo si tuviéramos que mencionar a todos los profetas del Antiguo Testamento anunciando la venida de Jesucristo. ¿Qué pasaba en ese tiempo cuando la gente se moría creyendo en Dios? Pero no solo que creían en Dios en ese tiempo, eso es lo que tienen que tener en cuenta. En ese tiempo no solo creían en Dios, sino que creían en la promesa que Dios bajó por medio de los profetas. ¿Cuál era la promesa? De que venía un Salvador, que venía un Redentor. Y el profeta Isaías fue mucho más allá y lo llamó a Jesús admirable, consejero, Dios fuerte. Así lo llamó a Jesucristo el profeta Isaías. Admirable, consejero. ¿Sabe cómo lo llamó el profeta Isaías a Jesucristo? Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz y amor. Así, o sea, avanzaban cada día más y más. Y todos aquellos que murieron esperando la venida del Redentor, y se murieron, por supuesto, como todo ser viviente muere, todos ellos, cuando Jesucristo muere en la cruz, o sea, físicamente, y resucita, antes, en los 3 días que pasa, porque resucita Jesucristo al tercer día, pero en el momento que Jesucristo vemos que agoniza, a partir de ese momento, hasta el día de la resurrección, Jesucristo bajó al corazón de la tierra, bajó para salvar, para traer a todos aquellos que murieron esperando la venida del Redentor, esperando la venida de Jesucristo. Para eso bajó Jesucristo al corazón de la tierra, a librarlo. Y ellos resucitaron. Hoy se va a dar otro acontecimiento importante como en el Antiguo Testamento. Hoy se va a dar. Pero hoy todos aquellos que abrazamos y creemos en Jesucristo y nos salvamos por la gracia, por el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque hoy vivimos un tiempo de dispensación y de gracia y de perdón. Solo con venir y abrazar a Jesucristo, ya no vas allá abajo donde estaban los hombres que creyeron la promesa de Dios que venía un Redentor. No, ahora ya te vas al paraíso a esperar la resurrección para la venida de Jesucristo. Ahí te va. En ese tiempo iba al seno de Abraham, que es la parte que estaba arriba del infierno, arriba del Seol. Ahí estaba un lugar donde estaban guardados todos aquellos hombres fieles, los hombres que fueron fieles a Dios, pero no solo que fueron fieles a Dios en ese momento, sino, estamos comentando del Antiguo Testamento, sino que eran fieles a Dios y además creían firmemente en la promesa de que venía ese Redentor, que venía ese Salvador que se llama Jesucristo. Ellos creían y por eso Jesucristo bajó a recuperar a ellos primero. Por eso ahora Jesucristo vendrá a levantarnos, a protegernos de las tribulaciones que se vienen, de los sufrimientos que se vienen muy pronto. No, Jesús nos libra del lazo del cazador y de la peste destructora que se viene muy pronto, bajo el dominio del imperio de la bestia. Ese dominio del imperio de la bestia que tendrá epicentro allá en el Armagedón, que es el territorio del pueblo judío. Ahí estará la bestia, gobernando al mundo, y unirá y gobernará a todas las naciones, bajo terror, persecución de aquellos que no lleven la marca, el 666 o el nombre de la bestia, será cortado, será muerto. Por eso hoy, pero con la diferencia de aquellos que son muertos y que tienen a Jesucristo en ese momento, que han recibido en ese tiempo, que han quedado acá en el tiempo de la tribulación y se arrepintieron y abrazaron a Jesucristo, van a pasar por la muerte. Porque dice en Apocalipsis, bienaventurado y benditos son aquellos que no tienen parte en la segunda muerte. Bienaventurado y benditos son aquellos que tienen parte en la primera resurrección, en esta. Vio que la palabra promete y Jesucristo vendrá, y vendrá Jesucristo en un abrir y cerrar de ojos.
y al final de trompeta, los muertos resucitarán primeros y recibirán un cuerpo incorruptible. Y los que estamos vivos en la llegada de Jesucristo, que hemos abrazado a Jesucristo, vamos a recibir un cuerpo incorruptible y eterno. Y no pasaremos por las tribulaciones que se avecinan, por los sufrimientos, por el terror, por la desesperación y desolación. Por eso es que Jesucristo, por eso Dios por medio de Jesucristo está preocupado para salvar a la humanidad. De eso es lo que nos quiere salvar, de las tribulaciones que se vienen, de los terremotos, donde las islas, dice la palabra de Dios, la Sagrada Escritura dice, y las islas desaparecerán, las montañas desaparecen, las ciudades, grandes ciudades desaparecen por los terribles temblores que habrán a tierra, se abrirán grandes grietas. Todas esas cosas pasarán en el tiempo de las tribulaciones, en el tiempo donde la bestia tendrá todo el dominio en la tierra. Pero 7 años y medio pasarán y volverá Jesucristo con todos sus ángeles y terminará con la tercera guerra mundial y terminará con el poderío de Satanás y terminará con el anticristo, que es el que está hoy mintiendo al pueblo y está poniendo una venda donde no te predica de Jesucristo. Ese es el anticristo. ¿Sabe qué le espera al anticristo y a Satanás? ¿Sabe? El propio Jesucristo le va a agarrar le va a agarrar de los pelos, para que me entiendan, a Satanás y al anticristo y a toda esa gente que no se preocupa hablar de Jesucristo. Lo va a agarrar del pelo y lo va a tirar al pozo donde donde arde fuego y azufre, en ese lugar donde, como dice el profeta Isaías, donde el fuego nunca se apaga y su gusano nunca muere, donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. Ahí van a ir todas las personas que han negado a Jesucristo, mintiendo y llamándolo Él, Señor, o cualquier otro nombre, y han aborrecido la muerte de Jesucristo, han aborrecido el nombre de Jesucristo. Porque dice, mentiroso es aquel que niega que Jesús es el Cristo. Así dice la palabra de Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Efectivamente, el profeta Isaías, hacía aproximadamente 2600 años antes de Cristo, anunciaba la venida del Salvador, y así fue realidad. Hoy Jesús está en espíritu y en verdad. Por medio del Espíritu Santo Jesús se mueve, entendiendo que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, estos tres es uno solo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estos tres es uno solo, en Jesús, en Jesús. Si tienen duda, pueden ir a 1 de Juan 5:7. 3 dan testimonio en los cielos, el Padre Creador, el Verbo que se hizo carne, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo. Estos tres, uno solo son, uno solo es Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Hoy Jesús está a la puerta de tu corazón, esperando a que vos te abra, esperando a que abras tu corazón para recibir a Jesús. Además, el profeta Isaías seguía anunciando, fíjese cuánto tiempo dedicó en la venida de Jesucristo. Seguía anunciando el profeta Isaías y decía el profeta Isaías que una virgen daría a luz un niño. Anunciaba 2600 años antes de que ocurriera esto. Dijo el profeta Isaías, y una virgen dará a luz un niño y llevará por nombre Emmanuel. Emmanuel, ¿qué significa? Dios con nosotros. Y así también el ángel le dice a sus padres, le dijo a José y le dijo a María, a los padres terrenales, no al Padre Dios, al Padre terrenal, porque el ángel venía enviado por el Padre Creador. Le dice el ángel a sus padres terrenales acá, le dice, porque dará a luz un niño y llevará por nombre Jesús, el que salvará a su pueblo del pecado. ¿Me entienden por qué es tan importante el nombre de Jesús? En el nombre de Jesús hay poder, en el nombre de Jesús está la salvación. Yo soy testigo de Jesucristo, estoy orgulloso de ser testigo de Jesucristo, del momento que Jesús me revela los misterios, del momento que vos recibís a Jesucristo, Jesús te revela
esos misterios que fueron ocultos. Ustedes saben que Jesucristo cuando oraba y decía, gracias Padre amado, por haber ocultado los misterios, a los sabios y eruditos de la palabra. Has ocultado esos misterios y ha entregado a los humildes y pobres, a los pobres y humildes de corazón, aquellos que tienen amor, a ellos se ha entregado los misterios. Aquellos que tienen amor, ¿a quién? A Jesucristo, si no, no descubrí el misterio. Vos podés tener mucho amor en el mundo, pero si el amor primero no lo ponés en práctica con Jesucristo, no sos mirado, porque el tema pasa, cuando hablamos del amor del prójimo, primero el amor tiene que estar con Jesucristo y después lo demás viene por añadidura. Gloria a Jesucristo. Amén. Vamos con el programa Jesús es Amor, quien les predica, Carlos Horacio Fariñas. Estamos tratando de entender el poder que hay en el nombre de Jesucristo. Por eso el mensaje da vuelta en el nombre de Jesucristo para interpretar el poder y el significado del nombre de Jesucristo, teniendo en cuenta que todos los profetas del Antiguo Testamento se basaban anunciando la venida de ese Redentor. Entonces, cuando vino ese Redentor, todos aquellos que en ese tiempo abrazaron a Dios, creyendo en la promesa esa que Dios bajaba, diciendo, ya va a venir un Salvador, ya va a venir un Salvador, ya va a venir un Salvador. Entonces, mucha gente se murieron esperando el Salvador, y cuando vino el Salvador, de ese tiempo, cuando vino el Salvador, o sea, Jesucristo, descendió al corazón de la tierra para recuperar a todos aquellos que murieron creyendo en la venida del Salvador. Hoy, salvando la distancia, hoy ya con Jesucristo que vino, y hoy vivimos en el Espíritu de Jesucristo, en espíritu y en verdad, hoy entendiendo que Jesucristo se mueve en el corazón de todas aquellas personas que creen en Jesucristo, todas aquellas personas que aman, porque Dios se mueve por medio del amor que yo pueda tener para con Jesucristo, el amor que yo tengo hacia Jesucristo. Ahí es donde se mueve Dios y escucha los pedidos, las oraciones que hacemos cuando nosotros realmente amamos a Jesucristo, estamos amando al Padre Creador y al Espíritu Santo. Eso es importante entender, porque nosotros tenemos que creer y amar en Jesucristo, entonces para que cuando venga Jesucristo y en ese tiempo algunos de nosotros ya no estamos descansando, para la palabra dice descansa en Cristo, ¿no? Todos aquellos que reciben a Jesucristo están durmiendo en nuestro Señor Jesucristo, es decir, que están descansando. Para el mundo decimos que está muerto. Bueno, ¿qué dice la palabra? Nos promete, del mismo modo que prometía en el Antiguo Testamento. ¿Qué nos promete? Que va a venir Jesucristo y los muertos se resucitarán primero. Al final de la trompeta los muertos resucitarán primero y recibirán un cuerpo incorruptible y eterno. Y los que están vivos en el momento de la llegada también, de la llegada de Jesucristo, también recibirán un cuerpo incorruptible y eterno. Quiero dejar bien en claro que hubo en el tiempo cuando Jesucristo descendió en los 3 días que se fue al corazón de la tierra, fue a buscar justamente a todos aquellos, Abraham, David, Isaac, Jacob, todos aquellos que confiaban y ansiosamente esperaban la venida del Redentor, esperaban la venida de Jesucristo. Jesucristo vino, nació acá, nació como niño, creció, tuvo su ministerio, y hoy ya llevamos 2000 años y hay profetas que anuncian cuánto tiempo duraría estimativamente lo que duraría de la venida de Jesucristo a la vuelta nuevamente, que viene a buscar lo que hoy son salvos por obra y gracia, por lo que hoy son salvos por el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, el profeta Amós habla de 2000 años para el hombre, que el equivalente a 2 días para Dios. O sea, pasaron 2 días del momento que estuvo Jesucristo físicamente, hoy lo tenemos a Jesucristo en espíritu y en verdad. Ahora Jesucristo va a volver y lo va a mover
físicamente, viene a buscar a todos aquellas personas que han entregado su vida por Jesucristo, su vida en el sentido, se entregaron en amor y en espíritu a Jesucristo, ¿no? Porque la entrega de la vida por Jesucristo va a ser en el tiempo de la confesión, en el tiempo de las tribulaciones, donde va a confesar que él ama a Jesucristo, que la persona ama a Jesucristo, y la bestia le va a cortar la cabeza y se va a salvar por confesión. En este tiempo no te corta la cabeza a nadie, en este tiempo no te piden plata a nadie, nadie te cobra y vos te podés salvar. ¿Con qué? Únicamente ir y abrazar a Jesucristo, venir y abrazar a Jesucristo. O en su efecto, decí conmigo esta oración. Padre y Dios nuestro amado Jesucristo, quiero ser tu templo, quiero ser templo tuyo, quiero ser casa tuya, quiero que tu Santo Espíritu more dentro de mi vida, yo quiero ser tu propiedad. Ante todo, perdona mis pecados, perdona mi desobediencia, líbrame de todo pecado, y a partir de ahora quiero vivir contigo, quiero que tú me guardes, quiero ser tu propiedad para que el enemigo no me use, para que el enemigo no me saque de tu carril. No quiero que el enemigo medite en mi vida. Jesús amado, dame fuerza, porque cuando el enemigo, o sea, Satanás, empieza a meditar en mi vida, si yo estoy contigo, yo sé que le puedo echar afuera y decirle: apartado de mí, Satanás, no me venga a llenar la cabeza, porque hoy yo estoy salvo por medio de Jesucristo, esperando la vida eterna, esperando la llegada de Jesucristo, tomando una decisión y ser, a partir de ahora, decirle: Jesús, yo ya no quiero ser más un convencido de una religión, no quiero ser más convencido y andar discutiendo de religiones. ¿Cuánta gente pierde tiempo discutiendo en religiones? Yo no discuto de religiones, señores, no pierdan tiempo. Digan: hoy abrazo a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, y lo tienen a Jesucristo en su vida, y así van a poder ser salvo y cubierto por la sangre de Jesucristo que derramó para librarnos de todo mal. La sangre de Jesucristo que se derramó por medio de la cruz, esa sangre nos libera de todo el pecado. La sangre de Jesucristo es la que manumite, o sea que vendría a ser que te libera de las garras de Satanás, la sangre de Jesucristo. Por eso es necesario que usted tome una decisión y abrace a Jesucristo. Es necesario que deje de ser convertido de un hombre. Deje de ser convertido a un hombre, que ese hombre muere igual que usted. Préndase de la mano de Jesucristo, que Jesucristo resucitó y que Jesucristo está vivo. Préndase de la mano de Jesucristo, que al menos Jesucristo te asegura una vida eterna, te asegura la sanidad y la vida con prosperidad acá en la tierra, y además tenemos una vida eterna por medio de Jesucristo. La salvación está por medio de Jesucristo. No se deje robar la salvación por mentirosos. No se deje robar la salvación. Reciba a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Gloria a Jesucristo. Amén. Efectivamente, 2600 años antes de la venida de Jesucristo, 2600 años antes de la venida de Jesucristo, ya el profeta Isaías anunciaba y decía que una virgen dará a luz un niño y llevará por nombre, ese niño llevará por nombre Jesús, el cual salvará a su pueblo de los pecados. En verdad decía, dará a luz un niño y llevará por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y el ángel después habla a José y a María y le dice: y dará a luz su niño y llevará por nombre Jesús, el cual salvará a su pueblo del pecado. Ese es el Jesucristo. Jesús, como el mismo profeta Isaías seguía diciendo, dice en Isaías 9:6, Jesús es admirable, Jesús es el consejero, Jesús es admirable, consejero. Pero observen, como le decía hoy, Jesús es el Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, Jesucristo. Un solo nombre, Jesús, que nos promete la salvación y la vida eterna. Jesucristo, un solo nombre, Jesucristo. Ese es el Jesucristo, el poderoso. Hoy con solo pedir con fe y creyendo en el nombre de Jesucristo, sos salvo. Hoy solo tenés que venir a Jesucristo para encontrar la salvación. No tenés que ir al infierno. Sencillamente hoy vivimos en el tiempo de la dispensación y de la gracia y del perdón. Jesucristo está con los brazos abiertos, esperando a que vos abrace, que venga y te abrace de Jesús.
que le pidas perdón, que le digas: Jesús, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Quiero que sepas que hay estos requisitos para recibir a Jesucristo. Que vengas a Jesucristo y que le digas: Jesús, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Que le digas: Jesús, creo en tu nombre, porque sé que en tu nombre hay poder, porque ahora entiendo que tu nombre tiene poder. Y ahora cuando ni bien pueda, consiga un pastor, alguien que me bautice en el nombre de Jesucristo. Voy a ser bautizado. Voy a ser bautizado por las aguas en el nombre de Jesucristo, como ordena el apóstol Pedro. Y no era para ese tiempo, es para este tiempo también, porque Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre. Gloria a Jesucristo. Amén. Las tempestades que puedan azotar serán todas calmadas. Efectivamente, Jesús es el gran yo soy. Jesús es el gran varón de guerra que fue tentado en todo y jamás cayó en pecado. Jesús entregó su vida en la cruz y lo hizo por amor a nosotros. Y resucitó al tercer día, venció a la muerte, venció a Satanás. En los 3 días Jesús, como hoy le decía, en los 3 días Jesús descendió al centro de la tierra a libertar a los cautivos, aquellos que se encontraban ahí no dentro del Seol, no en el infierno, arriba, ahí iban guardados, quedaban depositado las almas y los espíritus de todos aquellos que esperaban en el Antiguo Testamento, todos aquellos que esperaban la promesa de Dios de que venía un Salvador, esperaban la venida de ese Salvador, esperaban ahí. Y Dios lo quiso tanto a Abraham que bautizó ese lugar como el seno de Abraham. Ese lugar se llama el seno de Abraham, la parte superior del Seol. Ahí estaban. Hoy ya no está más el seno de Abraham porque Jesucristo resucitó y todos aquellos que reciben a Jesucristo y mueren van al paraíso a esperar, van al paraíso a esperar la venida de Jesucristo para resucitar y recibir un cuerpo incorruptible y eterno. Por eso le digo, recibí a Jesucristo hoy. Hoy cambiaron las cosas. Hoy ya no es tanto sacrificio. Sencillamente tenés que venir y abrazar a Jesucristo para ser salvo. Por eso en los 3 días Jesucristo descendió al centro de la tierra a libertar a los cautivos que han creído en la promesa del Dios Padre, que venía un Salvador llamado Jesús. Y Jesús vino y cumplió esa promesa. Vino y cumplió la promesa de ser el Salvador. Entonces, después de la crucifixión, Jesús descendió al corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. Liberó a los que se encontraban cautivos en el Seol, como le decía recién. Quiero llegar a este punto. Mateos, en el libro de Mateo 12:40 dice: y así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así también estuvo Jesucristo en el corazón de la tierra para rescatar a los que esperaban la venida de Jesús. Gloria a Jesucristo. Amén. Por ese capital, yo tengo un barco que navega. Pero así como Jesucristo descendió al corazón de la tierra para rescatar a aquellos que han creído y esperado en la venida del Salvador, de Jesucristo, del mismo modo Jesucristo tiene propósito con nosotros hoy en este tiempo. Hoy todos aquellos que reciben a Jesucristo y esperan ansiosamente la venida de Jesucristo van a ser manumitidos de las garras del faraón. Van a ser manumitidos de la garra del faraón. ¿Qué quiere decir? Que van a ser liberados de las garras de Satanás. Van a ser liberados de las garras de Satanás. Eso quiere decir, justamente Jesucristo te libra del lazo del cazador y de la peste destructora. Jesucristo, la sangre de Emanuel, de Dios con nosotros, sangre que fue vertida en la cruz, nos libró de toda maldad, nos libró de las garras de Satanás. Jesucristo nos libra de la peste destructora y de los virus y enfermedades que se avecinan. Así declara el profeta Isaías, porque por la llaga de Jesucristo somos nosotros salvos. Por la llaga de Jesucristo somos nosotros sanos y salvos por su sangre. Porque Jesucristo nos libra del lazo del cazador y de la peste destructora, porque Jesucristo es el mejor antídoto contra toda la peste que se van a venir.
Jesucristo, mayor antídoto. Aquel o aquellas personas que tengan a Jesucristo no tendrán pánico ni miedo, porque tendrán a Jesucristo que dentro de su corazón le dará fuerza. Fuerza. Jesucristo es el motor de la persona que recibe a Jesucristo. Jesucristo va a ser su motor, su fortaleza, su roca eterna. Jesucristo es la peña de Oret. Jesucristo es brota agua viva en Jesucristo. Te da el agua que siempre necesitas, el agua que es la vida eterna. Jesucristo es poderoso y en el nombre de Jesús hay poder. Gloria a Jesucristo. Amén. Está escrito, Jesucristo de Nazaret. Yo tengo un barco que navega Por eso hoy te por invito a que sea un imitador de Jesús y conocerá la verdad y la verdad te hará libre. Te invito a que seas un imitador de Jesús, que ores, que ames a Jesús así como Jesús amó a su papá, a su Padre, al Creador del universo. Porque el amor, Jesús se mueve por medio del amor. No te deje engañar. El amor tenés que tener primero en Jesucristo y después a tu prójimo. Como dijo, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Amarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué? Y después amarás al prójimo. Porque el mismo Jesucristo te va a dar el conocimiento, la sabiduría, cómo ayudar a un prójimo. Pero tenemos que llenarnos del amor de Jesucristo en nuestras vidas, llenarnos del Espíritu Santo para que Jesús nos guíe cómo ayudar al prójimo. Jesucristo, amarás al prójimo como a ti mismo. Pero primero, ¿qué dice el pasaje bíblico? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo. ¿Qué dice? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Gloria a Jesucristo. Amén y amén. Yo tengo un barco que navega por el mar. Efectivamente, hoy te invito a que seas un imitador de Jesucristo y conocerá la verdad y la verdad te hará libre. ¿Cuál es la verdad? Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, nadie viene a Jesús si no es por medio de Jesús. Gloria a Jesucristo. ¿Por qué digo así? Porque el Padre está en Jesús. Todo el poder, Dios Padre Todopoderoso encarnó con todo su poder en Jesucristo. Y Jesucristo en muchos pasajes bíblicos dice, Jesucristo, mi Padre en mí y yo en mi Padre. Jesucristo dijo, también le dice a Felipe, el que ha visto a mí, Felipe, ha visto a mi Padre. ¿Cuánto tiempo hace que estoy con ustedes y no han entendido? El que ha visto a mí, ha visto a mi Padre, Felipe. Por eso es importante interpretar el mensaje. Todos estos mensajes entendieron los apóstoles después que recibieron la unción del Espíritu Santo. Cuando recibieron en los días Pentecostés, ellos entendieron que la salvación, que todo Dios está en Jesucristo, todo Espíritu Santo en Jesucristo. Por eso es que Jesucristo dice, es necesario que yo vuelva a mi Padre, para que mi Padre envíe a vosotros el Espíritu Santo en mi nombre. El Espíritu Santo viene en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesucristo, porque Jesucristo mismo lo está diciendo. Vendrá el Consolador, que se llama el Espíritu Santo, que estará con ustedes todos los días de sus vidas, y le hará recordar, y les enseñará y le hará recordar. Les enseñará cosas nuevas de este misterio de salvación y le hará recordar las cosas que han estudiado ustedes de la palabra de Dios. Pero es importante interpretar que por medio del amor de Jesucristo está el poder en el amor de Jesucristo. Abrazando a Jesucristo, abrazamos al Creador y al Espíritu Santo. Gloria a Jesucristo. Amén. De barco van, tienen sus redes llenas por ese capitán. Los pescadores Hoy te invito a que conozca la verdad y que deje de ser como fueron los fariseos y escribas. Eran hipócritas porque cerraban la puerta del reino de los cielos a los hombres que querían entrar al reino de los cielos. No le dejaba entrar. ¿Cómo cerraban? Formando burocracias, haciéndolo difícil, no contando diciéndole que la salvación está solo por Jesucristo, diciéndole que recibiendo a Jesucristo y creyendo en el nombre de Jesucristo y siendo bautizado
en el nombre de Jesucristo, que es el único que bautiza por fuego y espíritu, porque el mismo Bautista, Juan el Bautista, dijo: yo le bautizo para perdón y arrepentimiento y perdón de los pecados. Yo le bautizo para arrepentimiento, y el que viene atrás de mí, el que viene después de mí, yo no alcanzo a atar la suela de su zapato, porque mayor es el que viene después de mí, dice el apóstol, Juan el Bautista, porque Juan el Bautista era amigo de Jesucristo, no era el apóstol. Por eso es que el apóstol Pedro decía: bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Por eso hoy te quiero comprometer que recibas a Jesucristo. Quiero pedirte que te comprometas a recibir a Jesucristo. Y aquel que tiene a Jesucristo, quiero dejarle este mensaje de Mateo 23:13, que dice: que no cierren la puerta del reino de los cielos, que le lleven el mensaje al mundo. Hay mucha gente que no sabe cómo salvarse, y la salvación la tienen que transmitir ustedes, queridos hermanos. Llévenle el mensaje de salvación. Cuéntele que vino Jesucristo y se entregó en manos de asesinos para poder salvarlos a ustedes. Cuenten, lleven ese evangelio de Jesucristo. No hablen de otra cosa, no pierdan el tiempo hablando de otras cosas. Hablen de la salvación de Jesucristo, que Dios está preocupado que el mundo se salve y necesita personas que lleven este mensaje. Por supuesto que si no lo hace vos, enseguida Jesucristo va a conseguir otro que te suplante y será suplantado. Y aquellas iglesias que no lo hicieron, vemos como hoy se han secado. Y yo lo he profetizado en esta misma radio. He dicho: muchas iglesias se secarán porque han olvidado el primer amor. Y dice la palabra de Jesús, dice: todos aquellos que se hayan olvidado del primer amor, yo vendré presto, yo vendré pronto y te quitaré todo si no te has arrepentido y has vuelto al primer amor. Arrepiéntete y vuelve al primer amor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando empiece, no caigas nuevamente. Recordá que el Evangelio tiene solo un propósito, que llevar el plan de salvación al mundo para que el mundo se pueda salvar. El propósito de Dios es que el mundo se pueda salvar por medio de Jesucristo. Ese es el propósito de Jesucristo, es la salvación. Por eso Jesucristo murió en la cruz y se entregó y cargó el pecado del mundo, porque Jesucristo es nuestro Salvador. Jesucristo es nuestro Salvador y en el nombre de Jesús está el poder. Pero ¿cuál es el fin? Salvarnos de las tribulaciones que se vienen. En el tiempo de Noé, Noé anunciaba el diluvio para que el mundo de ese tiempo se pudiera salvar y no se quisieron salvar. Hoy en este tiempo está Jesucristo diciendo: yo soy la puerta, el que por mí entrare se salvará, el que por mí entrare se salvará, el que proclame en nombre de Jesucristo será salvo, el que proclame en nombre de Jesucristo será salvo. Gloria a Jesucristo. Amén y amén. Son hombres redimidos por ese capitán. Vamos a escuchar una porción de una alabanza, Amo a Jesús, por Susana y Elvio, Ministerio de Música de Susana y Elvio. Amo a Jesús. Que me ha enamorado, que me preguntan por qué amo tanto a Dios. Yo le diré, le debo mucho a mi Señor. Si me preguntan por qué amo tanto a Dios, yo le diré, le debo mucho a mi Señor. Estuve enfermo y me vino a sanar. Estuve triste y me vino a consolar. Me dio la vida, me dio la paz y una corona en el cielo me
Siempre enamorado de Jesús, como dice en esta alabanza Susana y Elvio del Ministerio de Música. Gracias a Susana y Elvio que permanentemente están con nosotros acá en este ministerio Jesús es Amor, ministerio radial que se maneja para el mundo y por el mundo. Recorre el mensaje de Jesucristo a través de la radio, a través de Facebook, a través de YouTube. Siempre lo podemos encontrar el mensaje de Jesucristo. En YouTube lo podemos encontrar como Jesús es Amor. Jesús es Amor por Carlos Horacio Farinás, predicador. Efectivamente, Jesús salvará a su pueblo de los pecados. Jesús es el que librará al pueblo de los pecados. No existe otro nombre. Jesús es la figura más importante en el plan de salvación. Como dice en el libro de Colosense, el apóstol Pablo escribe a los colosenses y dice: Jesús es imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque todas las cosas fueron hechas, principados, potestades que hay en los cielos y en la tierra, todos fueron creadas para Jesús y por Jesús. Gloria a Jesucristo. Amén y amén. Porque como dice en Hechos 1:8, cuando viene Jesús a nosotros, nosotros recibimos poder por medio del Espíritu Santo y seremos testigos de Jesucristo en todas las naciones del mundo. Testigo de Jesucristo, la palabra dice testigo de Jesucristo. Y así como Jesucristo es testigo de Dios Padre, nosotros cuando recibimos a Jesucristo somos testigos de Jesucristo. Es decir, nosotros recibimos a Jesús y estamos recibiendo al Espíritu Santo mismo. Los tres, uno solo. Los tres, uno es. Los tres, uno solo. Jesucristo el poderoso. Es decir, los tres dan testimonio en los cielos, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres, uno es Jesucristo. En Apocalipsis 26 dice: bienaventurados son los santos que tienen parte en la primera resurrección, que no tienen parte en la segunda muerte, parte en la primera resurrección. Son todos aquellos que resucitan en este tiempo, en el tiempo de la dispensación y de la gracia. Cuando ni bien llegue Jesucristo, que viene pronto Jesucristo, porque pronto se da el acontecimiento más grande del universo, como le decía al principio. Muy pronto se da la venida de Jesucristo. Jesucristo está próximo a venir. Viene en cualquier momento, viene Jesucristo. Y entonces los muertos resucitarán primero. Al final trompeta, los muertos resucitarán primero y recibirán un cuerpo incorruptible y eterno. Y los que estamos vivos en ese momento también recibiremos un cuerpo incorruptible y eterno para recibir a Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Un solo nombre, Jesús, que nos promete la salvación y la vida eterna. Un solo nombre, Jesucristo, viviendo con el Espíritu Santo de Jesucristo. Para los que recibimos al poderoso Jesucristo, ya no tenemos condenación, es decir, para los que andamos conforme al Espíritu y no conforme a la carne, para los que somos espirituales y no tanto carnales, para nosotros, para los que hayamos recibido la salvación por medio de Jesucristo, ya no hay más condenación para aquellos que han recibido a Jesucristo. Si hay una novedad, un mensaje tan importante en la Biblia que dice: para todas las personas que han recibido a Jesucristo, ya no hay condenación. Todos aquellos que guardaron mi palabra, que guardaron la palabra de mi paciencia, dice Jesucristo, yo también le guardaré, ¿de qué? De las pruebas que se vienen, las tribulaciones que se vienen. Jesucristo nos va a guardar. Es importante recibir a Jesucristo, porque si recibís a Jesucristo, ya no hay condenación. Gloria a Jesucristo. Amén. Yo tengo un barco que navega por el mar, y en ese barco Jesús es capitán. Los pescadores que en ese barco van. Efectivamente, seguimos viendo cómo Jesús nos limpia de todos los pecados por medio de su sangre. El Mateo 26:28 dice, Mateo 26:28,
Mateo 26, 28. La sangre de Jesucristo es el nuevo pacto que hizo con la humanidad, la cual fue derramada por muchos. ¿Qué quiere decir? Fue derramada para que muchos se puedan salvar y así lograr la remisión de los pecados. ¿Qué quiere decir? El perdón de los pecados. Es decir, por medio de la sangre de Jesucristo conseguimos el perdón, el indulto de los pecados. La sangre de Jesucristo nos libra del lazo del cazador y de la peste destructora. La sangre de Jesucristo. Por eso es importante abrazar a Jesucristo y no tenés miedo de la peste que anda recorriendo el mundo. Esa peste sencillamente se llama espíritu de muerte. Algunos de ustedes han visto las películas del tiempo de Moisés, la película que cuando entraba la muerte en el pueblo de Egipto, murieron todos los primogénitos. Esto es parecido, es un espíritu de muerte. Es necesario que vos, antes marcaban con sangre la puerta o lintel de su casa, con el cordero de un animalito, la sangre del cordero, pintaban con esa sangre la puerta de su casa. Hoy no tenés que pintar con sangre, tampoco tenés que sacrificar animales, porque ya fue sacrificado Emanuel. Dios no fue sacrificado cualquier persona, fue sacrificado Emanuel, Dios con nosotros, y esa sangre es la que te cubre. Con solo el hecho de recibir a Jesucristo hoy, vos estás libre del lazo del cazador y de la peste destructora, estás libre del espíritu de muerte que anda recorriendo el mundo. Te librás de todo eso con solo recibir a Jesucristo, porque lo tenés en tu vida y te salvás vos y toda tu casa. Gloria a Jesucristo. Amén. Así también dice en Juan 6:56, dijo Jesús: el que comiere mi carne y bebiere mi sangre, permanece en mí y tendrá parte conmigo en el reino de los cielos. Como digo siempre, el que come su carne se refiere al que estudia su palabra, el que lee la palabra de Jesucristo, la palabra de Jesucristo, el mensaje de Jesucristo, tendrá parte. Mi carne, dice, y el que bebe mi sangre, ¿qué quiere decir? El que se alimenta con el Espíritu Santo de Jesucristo. Espiritualmente hay que entenderlo así. Eso es decir, pero de Jesucristo. No está hablando de Moisés, de Samuel, está hablando o de Abraham o de David. Está hablando la sangre, está hablando de la carne de Jesucristo y la sangre de Jesucristo. Está hablando el que come mi carne, que se alimenta de la palabra de Jesucristo, el que bebe de mi sangre, que se llena del Espíritu Santo de Jesucristo, tendrá parte conmigo, dijo Jesucristo, en el reino de los cielos. Gloria a Jesucristo. Amén. Ahora nos disponemos a escuchar un maravilloso poema de nuestra escritora argentina, poeta argentina y hermana en Cristo, Mirta Susana Romero, y el poema se llama Alegría. Ahí vamos. Hola, soy Mirta Susana Romero, escritora argentina. Dedico esta poesía al predicador Carlos Horacio Farinas, al control técnico y a los queridos oyentes. Lo he titulado Alegría. Festeja el universo, festejan los ángeles de Jesús. Alegría en los días de tu vida. Jesús está en tu corazón. Te dice Jesús: hoy derramaré de mi espíritu sobre tu vida. Y en los postreros días. Te dice Jesús: clamad a mí y yo te responderé. Jesús, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Todopoderoso. Entonces las potencias de los cielos se verán conmovidas por nuestro Padre de amor, Jesucristo. Amén. Gracias. Sabemos que la sangre de Jesús te limpia de todos los pecados, porque por eso vino Jesús y derramó su sangre. No era la sangre de cualquier persona, era la sangre de Dios derramando en la cruz, y tenía un propósito. El propósito es que cualquier persona del mundo
pueda salvarse. ¿Cómo se salva? Recibiendo a Jesucristo, creyendo en su nombre, siendo bautizado en el nombre de Jesucristo. De esa manera se salva. Jesús es el Salvador, uno solo, Jesús, Jesucristo, uno solo que murió en la cruz por nosotros y hizo por amor a nosotros, lo hizo por todo el amor que tiene hacia nosotros. Nosotros solo tenemos que demostrar amor a Jesucristo y abrazarles y estamos salvos, somos perdonados, ya no hay condenación para los que creemos en Jesucristo. Jesús pagó el precio por vos y por mí con muerte de cruz. Jesucristo, uno solo que resucitó entre todos los muertos, saliendo victorioso. Jesucristo, uno solo que derramó su sangre por nosotros. Jesucristo, dejó su trono de gloria por nosotros. Jesucristo, siendo Dios, se entregó a sí mismo por amor a nosotros. Jesucristo, ahora tiene todo el poder en el cielo y la tierra. Un solo nombre que está sobre todo nombre, Jesucristo. Un solo Dios dado a los hombres, Jesucristo. Hoy vive en el corazón de aquellos que reciben su nombre, de aquellos que reciben a Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén.